Permítanme grabar a partir de ahorita, porque tal vez el tema que vamos a tratar les pueda interesar más adelante. Ah, bien, me gustaría solamente, antes de tomar la batuta de la lección de hoy, saber si a alguien más le gustaría comentar tocante a su estudio personal o alguna pregunta que puedan tener. Sí, hermano, yo levanto la mano. Adelante, hermano. Mire, pues yo estuve como pensando en que la manera como nuestro Padre Celestial nos enseña, hay muchas repeticiones en la misma. Y entonces, la forma como hay una analogía entre estas situaciones que pasan, de que ellos vayan al desierto, de que están esclavos de los lamanitas, de que tienen que ser rescatados y, y de alguna manera hay una relación con lo que vivieron los israelitas. Y sabe, yo estuve pensando mucho en lo que usted nos dijo la vez pasada referente al hijo pródigo que representa a Efraín. Y estuve pensando en que, por ejemplo, los israelitas, cuando ellos estuvieron en el desierto y salieron del Mar Rojo y todo esto, ellos fueron sostenidos, literal, o sea, ellos recibieron el maná, en fin, ellos tuvieron un apoyo físico, constante. Y, y no fue así con el otro grupo, el grupo que sale. Pero yo le quiero preguntar algo, hermano. También usted dijo que Efraín se va, o sea, es el hijo que se va, pero pues no se fue, a él lo mandaron que se fuera, ¿no? Y además era una manera de rescatar pues, a los hijos de Dios, ¿no? Por lo que estaba viviendo Jerusalén. Quiero como que me pudiera decir, porque no entiendo bien esa parte. Gracias. Una pregunta, hermana. Cuando usted dice que él no se fue, sino que a él lo mandaron, ¿a qué se refiere? Sí, o sea, yo le pregunté que si la debilidad de Efraín era este, la codicia, ¿no? Porque codiciara el hecho de que Judá iba a tener la descendencia del Señor, ¿no? Y usted me aclaró y me dijo que no, que era la idolatría, que era una parte que tenía que cuidar mucho tanto Manasés como Efraín. Pero yo lo que le estoy preguntando es, pensando en lo que se leyó ahorita de la clase y de todos los eventos que se dieron, que hay una analogía con la manera como también lo vivieron los judíos en Israel. Me refiero al rescate, me refiero a la esclavitud, me refiero a todos esos puntos. Pero lo que yo es que estoy con mi nieta. Ya. Le quiero preguntar si, si el hecho de que Efraín se haya ido lo hace más, em, tiene que sostenerse por sí mismo, tiene que hacer muchas cosas que no hacen los israelitas en Jerusalén. O sea, la prueba que ellos vivieron fue con el maná del desierto, ¿no? Un sostenimiento hasta físico, una presencia del Señor literal. Por eso también cuando ellos ponen el becerro, pues ya como el colmo, ¿no? Porque ellos habían sido testigos de cosas que nadie en la tierra había vivido, ¿no? No fue así en el caso de los hijos de Leí y de José. Y yo le preguntaba si era una bendición para José el haberse venido a América, porque bueno, finalmente José fue quien fue, ¿no? Y lo que hizo. Y usted me dijo que en realidad ellos representaban al hijo pródigo, aquel que se fue, Ujú. ¿no? Y si entiendo bien en la historia, las 10 tribus
justo son las que se deslindan de Judá y son las que se ponen al brinco y además hacen sus leyes y hacen un desastre, ¿no? Entonces mi pregunta es esa. O sea, no me quedó como muy claro. Este, ¿sí me entendió? Sí, Ok. bueno, es que hay que entender, bueno, dos cosas primordiales. Cuando decimos que el hijo pródigo es Efraín, no nos referimos a Efraín como tribu, sino nos referimos a Efraín como reino. El reino de Efraín incluye a 10 tribus. Entonces, esas 10 tribus pertenecen a Efraín y son el hijo pródigo. Este hijo pródigo eh, decide decirle al padre, dame mi herencia y me quiero ir. Entonces, aparentemente, en la historia, es el rey de Asiria el que los toma cautivos y se los lleva. En ese sentido, podríamos decir que son llevados y no que ellos se fueron por sí mismos. Sin embargo, el hecho de que fueran llevados fue a causa de sus transgresiones. Es decir, ellos ya sabían, ya se lo habían advertido los profetas, que si ellos continuaban en ese camino, entonces ellos serían llevados cautivos. Y incluso desde Moisés, esa sentencia ya estaba dada. Pero aún así, el pueblo decidió rebelarse, siguió siendo idólatra, pusieron sus altares, hicieron sus propias prácticas y entonces finalmente son llevados cautivos. Esta cautividad eh, hizo que las tribus se dispersaran por todo el mundo. Algunas huyeron, algunos grupos huyeron, otros fueron cautivos y el reinado de Asiria los iba colocando en ciudades donde ellos querían y mezclándolos con otros pueblos que también habían sido capturados, de tal forma que empezaron a mezclarse y a perder su identidad. Característica número uno, cuando una persona empieza a desviarse de los mandamientos de Dios, empieza a perder identidad. Esa es una estrategia que tanto a nivel de imperios como a nivel, eh, vamos a decirlo así, satánico, eh, es conveniente que las personas pierdan su identidad. Y una vez que hayan perdido Perdón, su... perdón, de hecho, históricamente hablando, los asirios hacían eso. O sea, ellos iban, invadían los pueblos, agarraban a la gente y se las llevaban para despatriarlos, a los niños. Y, o sea, ellos iban y sembraban a esos niños en otros lados para que perdieran los lazos familiares. O sea, esa era parte de la forma como rompían a los pueblos, ellos en Ujú, particular. así es. Y la propia historia de este pueblo nos va diciendo cómo se fue, cómo incluso ellos también empezaron a vivir esa misma pérdida de identidad. Una vez que se ha logrado la pérdida de la identidad, es decir, una vez que yo ya no sé quién soy, entonces ahora mi propia necesidad humana eh, me lleva a tratar, tratar de identificarme con alguien. Y entonces viene un proceso llamado asimilación. Y entonces quiero asimilarme y en ese proceso viene también algo que se llama alienación. La alienación, pues es el hacer como las cosas se hacen. El famoso refrán que dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Y entonces, cuando alguien empieza a juntarse, por decirlo así, con personas que no viven los mandamientos, es muy probable que esa persona pierda sus valores y empiece a comportarse como alguien que no conoce los mandamientos. Esto es la alienación. Empiezo a hacer lo que veo que hacen otros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo
de poder asimilarme, de que pueda integrarme. Y entonces empiezo a vivir como las naciones. Ese es el proceso por el cual las tribus aparentemente se perdieron, porque empezaron a vivir y a comportarse como el resto de las naciones. Hubo otros grupos que no, se mantuvieron todavía eh, y están dispersos en diferentes lugares. ¿Qué ocurre, hermanos? La alienación, la asimilación es una especie de cautividad. ¿Por qué? Porque obviamente no soy quien realmente soy. Y de ahí es donde viene la importancia de la frase, soy un hijo de Dios. Porque la mayoría de las personas aparentemente creen en Dios y muchos dicen, sí, somos hijos de Dios, pero no lo creen. En realidad se piensan que solamente son criaturas de Dios. Y entonces no hacen más que vivir como cualquier otra creación, una creación más. Pero quien realmente empieza a descubrirse como hijo de Dios, entonces empieza a escarbar de tal forma que empieza a buscar su genealogía, empieza a buscar o a interesarse por las promesas que recibieron sus antepasados para ver si alguna de ellas recae en esa persona y saber si tiene derecho. Y eso fue lo que le pasó a Abraham cuando él dice, yo buscaba las bendiciones de los padres y él tenía un papá que era idólatra. Muchos de nosotros, ya sea como conversos o nacidos en el convenio, pero aún así, nacidos en el convenio, generaciones atrás, hay una generación que perteneció a la apostasía y posiblemente idólatra, posiblemente atea, no sabemos, pero de alguna manera hemos heredado errores, hemos heredado maldiciones, hemos heredado ignorancia, supersticiones, tradiciones, y entonces somos prisioneros, somos esclavos de esas cosas. ¿Por qué? Porque no es nuestra identidad. Y hermanos, esta analogía de que Amón salga con el grupo para ir por sus hermanos es de sumo valor porque más allá de ir o de hablar de la administración, es ir a rescatar a gente que está siendo víctima de generaciones atrás, que tiene los grilletes puestos en sus pies, que no lo dejan moverse de donde está, que algunos tienen sujetas las manos y que no pueden liberarse para poder actuar y hacer las cosas por ellos mismos. Y aún los que estamos dentro de la iglesia y que aparentemente pues somos fieles y estamos activos en la iglesia, aún así nosotros también estamos de alguna manera prisioneros. Y entonces, hermanos, nos volvemos víctimas de esa asimilación. Como miembros de la iglesia, hermanos, uno de los grandes peligros es tener el agrado de los demás. Cuando vamos a la iglesia por agradar a los demás, hemos cometido un gravísimo error. Porque finalmente se han creado tradiciones, se han creado malas doctrinas dentro de la iglesia, pero si alguien levanta la mano y dice es que esto está mal, obviamente todos los demás voltean y señalan gritando, apóstata. Y ese es un riesgo, hermanos, que todos vamos a correr. Bueno, quienes realmente tenemos el deseo de saber quiénes somos, de identificarnos con el Dios Altísimo, entonces tendremos que saber que en algún momento de nuestra vida nos van a señalar como los apóstatas. Pero bueno, ahí es donde debemos de tener perseverancia y tener fe. Y finalmente, ir a buscar a aquellos que también están sujetos, pero que están buscando su identidad.
Y entonces por eso es que eh, el, el rey se alegra muchísimo cuando dice, nos han, hemos hallado a este grupo, ¿no? O sea, o nos han hallado más bien a nosotros, y qué bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque significaba que su momento de liberación estaba cerca. Entonces, hermanos, eso es el regocijo por la edificación. Cuando nos sentimos edificados, viene esa alegría como si ya se hubiera consumado, pero obviamente no ha sido consumada. Sin embargo, está ahí la felicidad debido a que hemos visto luz. Eh, entonces sí, es una analogía, hermana, pero más allá de simplemente ministrar o simplemente ir a predicar, es ir a liberar. Y eso tiene unas palabras súper fuertísimas, porque hay mucha gente que es prisionera, incluso de sus propias familias. Entonces espero que haya servido la respuesta, hermano Enrique, y posteriormente, hermana Berenice. Sí, hermano, gracias. No, Juan, pues ya antes de hacer la pregunta ya la contestaste. Eso es lo que iba a mencionar en cuanto a esclavitud, pero está muy bien. Solamente una sección que podrías mencionar algunos otros ejemplos que como miembros que estén todavía encadenados, pensando que, no sé, lo voy a decir así, estamos cada 8 días en la capilla, pero seguimos con ciertos grilletes. Y podría ser un poquito mencionar otras cosas, pues eso es todo. Ok, gracias, hermano. Adelante, hermana Berenice. Hermana Berenice y después hermana Eugenia. Ok, mientras, hermana Eugenia. Hermano Juan Carlos, hubo algo que me impresionó muchísimo, ahorita que le estaba dando respuesta a la hermana Alejandra, que en alguna ocasión nos había explicado, pero me volví a confundir. Eso del cuando las maldiciones que se vienen heredando, o sea, se supone que si él, como, o sea, mis hijos, o sea, en la cuarta, va a seguir así en generaciones, o ahí se queda cuando una persona lo maldice nada más a esa persona, o se van heredando, o sea, eso de que las van heredando como que no me quedó muy claro. ¿Me podría explicar de favor? Gracias. Sí, hermana. Cuando decimos que se heredan una maldición, no significa que porque ya está en nuestra genealogía, ya se convierte en un maldito. No va por ahí. Cuando heredamos una maldición es porque también heredamos la razón de esa maldición. Voy a poner un ejemplo. Si yo le enseño a mis hijos a que deben odiar a su tío fulano porque a mí me hizo daño, entonces ese rencor que yo estoy sembrando en mis hijos, a ellos les va a traer una maldición que yo mismo se las heredé por esa costumbre, por sembrar en ellos una eh, mala tradición de decir odien a su tío. Y entonces eso es lo que significa heredar una maldición. Cuando Nefi lo llamaba falsas, vanas e insensatas tradiciones, que era lo que habían hecho Lamán y Lemuel, que decían, es que Nefi quiso ser nuestro gobernante, él quiso matarnos, él trató de tomar el poder a la fuerza, y entonces todas esas mentiras crearon en una siguiente generación una conducta equivocada. Esas conductas equivocadas son lo que trae la maldición. Y así van de generación en generación, y esas maldiciones no se pueden quitar hasta que alguien se libera, hasta que alguien descubre que eso no era correcto y entonces eh, corrige ese acto, pero obviamente eso significa que muchos de su alrededor
lo van a señalar, lo van a decir, es que tú eres un traicionero, es que tú eres un hereje, eres esto, eres lo otro, pero simplemente se está liberando de esa maldición. Entonces, así es como las heredamos y así es como la siguiente generación recibe esa maldición. Bueno, Adelante. ya Perdón, puedo intervenir. Perdón, Es que no, no había. permítame, ahorita nada más, permítame tanto, hermana. O sea, por ejemplo, como dijo ahorita usted, no sé qué, la tía o el tío le dice a los sobrinos y siguen maldiciendo. Pero, por ejemplo, si alguno de los hijos dice, no, pues mi tío veo que se lleva bien y todo, y él ya trata de llevarse bien con la familia, ahí ya se rompería la maldición. correcto, así es. Ok, y ya no, ajá, ya estarían ya no con sus hijos, pero ya el lado literal con sus hermanos, si ellos no recapacitan, ahí se quedaría, pero sería una herencia, pero nada más para los que están a lateral, no ya no en línea directa. Ajá. Eh, pero bueno, vamos a suponer que yo tuviera 3 hijos y a los 3 hijos les inculco el mismo rencor, pero uno de ellos dice, yo no creo que sea correcto tener rencor. Y entonces perdona al tío y le habla bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona se libera, pero los otros dos no. Y entonces eso significa lo que dice la escritura. Maldeciré hasta la tercera y cuarta generación, pero ojo, de los que me aborrecen. Entonces, quien está en contra de los mandamientos es el que permanece en maldición, pero aquel que decide obedecer los mandamientos es aquel que se libera. Entonces, así es como Ok, se rompe una maldición. de acuerdo. Ok, hermano Juan Carlos, ya le entendí. Muchísimas gracias. Sí, es que en alguna ocasión lo había explicado, pero me confundí. Le agradezco, muchas gracias. Gracias. Ahora sí, Ajá. hermano, dice adelante. Sí, perdón, es que no había puesto mi micrófono y estaba hablando así como loquita. Y perdón, hermanita, por haberla interrumpido, pero es que dije, a lo mejor el hermano Juan Carlos no me va a pasar el tiempo. Yo siempre he pensado, hermanos, que uno tiene que tener muy bien cimentada su autoestima, Ujú, pero una autoestima que no esté basada en la arrogancia ni en el orgullo, correcto. una autoestima que esté cimentada en, en la oración pequeñita, ¿no? O sea, más bien frasecita pequeñita de que yo soy un hijo de Dios. Ajá. Y por el hecho también de nosotros considerarnos como un pueblo de Israel y no tengo que estar imitando a los demás. Y tal vez, bueno, yo cuando estaba en Caborca tenía pues muchas amigas que no eran miembros de la iglesia, pero pues yo veía lo que hacían, pero pues yo me quedaba callada y pues yo no hago esas cosas. Y uno, a través de la vida, uno tiene que estar trabajando eso porque no es algo, bueno, mis padres no eran miembros de la iglesia y pues yo me crié solita en la iglesia y lo único que sabía era lo que las hermanas en las clases me decían. En las mujeres jóvenes, bueno, también estuve en la primaria y pues no sé por qué, pero se me grababan mucho esas cosas. Siempre he tenido muy mala memoria y también muchas cosas se me olvidaban, pero la información que yo recibía de ellas era en el momento preciso en las que yo lo necesitaba. Entonces uno debe de estar, ¿cómo se llama? Alimentando constantemente el hecho de que uno es un hijo de Dios y no tomarlo a la ligera, porque muchas veces lo tomamos a la ligera y de, está chiquita la frasecita, la oración, ¿no? Y pues, pero lo tomamos de una manera deliberada y decimos, pues sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero es algo que nosotros debemos de tomarlo muy en cuenta y aprenderla, ¿no? O sea, no aprenderla, hacerla suya, Ujú. hacerla mía, ¿no? En mi caso, ¿no? Y todos los miembros de la iglesia deberíamos de hacer eso, es mi opinión, hermano. Así es, hermana. Y precisamente nos dice también la hermana Alejandra, injuriar, mentir, realmente no es pequeño. A mí me maravilla
que deberíamos ser conscientes de que no es algo menor y está a la altura de matar. Entonces, así como esa frasecita de soy un hijo de Dios en realidad es una frasezota, así también el mentir, el injuriar, también es matar, está al mismo nivel. Este, me queda un minuto, hermana Sonia, entonces, si me permite, abro la siguiente sesión para darle el tiempo.